Saludos, Napoleón. El titular del 7 de junio de 1987 en el diario El Nacional, el titular principal, y el secundario, te da más o menos una idea de por dónde iba el desarrollo de la descomposición del sistema político venezolano que nos trajo esta desgracia. Por un lado, un presidente que se creía más importante que su partido, por el solo hecho de haber sido secretario de organización, secretario general, y de haber orientado la acción de su partido hacia la victoria en unas elecciones que no solamente ganó ampliamente, sino que le permitió tener una holgada mayoría en las cámaras del Congreso, que le permitió prácticamente gobernar en solitario. Esa autosuficiencia ADECA durante el gobierno de Lucinchi causó un daño gravísimo al propio Partido de Acción Democrática, a la figura y a la majestad presidencial, al Estado, al aparato del Estado y al sistema político en pleno. Le causó un problema a su partido porque lamentablemente se colocó a la figura presidencial como el jefe máximo de ese partido, por encima inclusive de las instancias internas. Se terminó de evaluar las instancias internas de ese partido, cosa que no se logró recuperar nunca más, hasta el punto que se permitió la llegada a la secretaria general de un anodino personaje como Luis Alfaro Cero, con los resultados para todos conocidos. Luego se fortalece esa figura del presidente como gran caudillo y jefe, cosa que de forma nefasta se mantiene hasta el día de hoy. Y al sistema político le hizo un gravísimo daño porque el descreimiento en los partidos terminó siendo una de las fórmulas utilizadas por el chavismo para usarla contra el sistema. Y hablando mal de los partidos existentes, se elimina la posibilidad de que existan partidos mejores, porque el problema no son los partidos per se, sino los partidos que lamentablemente en el sistema político venezolano se habían empezado a descomponer. Por otro lado, vemos como en el titular secundario el principal partido de la oposición, que es COPEI, anuncia la elección de su candidato presidencial. Y estamos hablando de junio del año 87. Es decir, año y medio antes de las elecciones, porque las elecciones se iban a realizar el 4 de diciembre, si no recuerdo mal, del año 88. Ellos estaban todavía en junio del 87, lo que quiere decir que ya con año y medio de antelación, con 2 años de antelación, se estaba pensando en el candidato presidencial. Eso de queda idea número uno, da idea de la estabilidad de un sistema ficticia, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque los partidos sabían que dentro de año y medio había elecciones y que por lo tanto yo tenía que tener un candidato y que ese candidato necesitaba suficiente tiempo para postularse y para presentarse y hacer su campaña. Estamos hablando que el país pasaba un año en campaña presidencial. Eso de alguna manera da cuenta de cómo se veía la política en ese entonces. Sin embargo, también nos deja claro cómo se dejó ese sistema político descomponer a la vista de todos, y de titular en titular nos daba pruebas de la lamentable marcha que tenía la nación en cuanto a su quehacer político, con políticos que se creían no solamente dueños de su partido, sino dueños también del país, y terminando finalmente todo eso en descomposición, y de esa descomposición surgió lamentablemente el chavismo. Gracias, Napoleón, hasta una próxima oportunidad.